Buenos días, buenas tardes a todo el grupo. Hasta luego. Muy bien, son las 1:55 y estamos solamente con 45 asistentes. Se supone que por lo menos deberían haber, no, ciento y pico, por lo menos para poder empezar. De todas maneras, vamos a comenzar con la teoría del día de hoy. El día de hoy, no, la teoría está relacionada con los aspectos de los trastornos, la voluntad y sus trastornos y la psicopatología de la conducta motora. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que es toma de decisiones, ¿no? Y conducta motora, conducta activa, que es observada a través de los ojos. Muy bien, entonces vamos a hablar de la psicopatología de la voluntad. Y para eso primero tenemos que definir qué cosa es voluntad. En el hombre normal, la voluntad es una actividad que tiene determinadas operaciones que pueden discernirse claramente, pues se imponen a la conciencia como de calidad distinta a otra clase de fenómenos. Entonces, el hombre normal, cuando tiene que tomar decisiones, estas se deben específicamente a que uno es consciente de lo que está realizando. En el sujeto anormal, esa diferenciación ofrece dificultades, porque los trastornos de voluntad a veces se confunden con otras funciones mentales o psíquicas, como alteraciones de conciencia, de inteligencia y personalidad. ¿Qué cosa es la voluntad? La voluntad es la capacidad que tiene todo ser humano, ¿no? Y de repente algunos animales que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. O sea, es el poder, ¿no? Tomar decisiones, ¿no? O motivaciones para hacer algo en forma intencionada. Es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por una conducta determinada. Entonces, el ser humano normalmente tiene esa capacidad de poder tomar decisiones, de gobernar sus propios actos y decidir con libertad, ¿no? Lo que desea hacer. Para eso, para que exista la voluntad, se necesita determinados procesos que deben estar presentes. El primer proceso es la tendencia. O sea, antes de cualquier acto voluntario, ¿no? Debe presentarse una tendencia, una necesidad, un interés o una inclinación hacia algo, cuyo fin no se conoce conscientemente, pero que está dentro de la potencialidad del ser humano. Entonces, antes de todo acto voluntario, ahí debe expresarse una tendencia. Esa tendencia, ¿no? Se debe transformar en un deseo, o sea, la toma de conciencia de cuál es la meta, el objetivo o lo que nosotros queremos conseguir. El deseo es el proyecto que se desarrolla para la acción, para lo que se llama la actividad voluntaria. Pero antes de ejercer la actividad voluntaria debe haber la tendencia, que es, ¿no? La necesidad o el interés para hacer algo, y el deseo, que es la toma de conciencia de qué objetivos o metas perseguimos. Cuando se presenta este proyecto para la acción, que es el deseo, tenemos que tener la deliberación. La deliberación es el conflicto de los motivos para la acción, es decir, ¿lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Y por qué lo hago o por qué no lo hago? Y frente a esta deliberación, que es el conflicto que se genera cuando uno busca hacer o no hacer algo, está la decisión. La decisión es la elección de los motivos, ¿no? Prioritarios, ¿no? Para poder tomar una conducta voluntaria. Por eso es que cuando hacemos conductas o procesos de voluntad, la decisión no solamente puede ser positiva, lo voy a hacer, sino también puede ser inhibida, no deseo hacerlo. Frente a una circunstancia, a una tendencia, hay lo que se llama el deseo, el proyecto para hacer una acción. Pero también existe el conflicto, o sea, la deliberación si lo debo hacer o no lo debo hacer.
Y después de eso, la decisión, que es la libertad que tiene uno de elegir por los motivos que desee hacer algo o no hacerlo, que se transforma en lo que ya volvemos a decir es la meta del proceso de la voluntad, que es la acción. La acción es el último proceso de la voluntad que consiste en la ejecución del acto que queremos realizar. Ahora, ese acto puede ser prospectivo o inhibitorio. Clásicamente, el acto volitorio entonces se haya constituido por las siguientes etapas. La concepción del acto volitivo, la deliberación o discusión, ¿no?, de si es adecuado o no adecuado hacerlo, y la decisión, qué actitud tomamos junto con la ejecución o el acto voluntario. Dentro de los trastornos de la voluntad, podemos hablar de los trastornos cuantitativos. Estos trastornos cuantitativos pueden ser eh, hacia un incremento, ¿no?, de las actividades de la voluntad o una disminución de esta actividad. Entonces, podemos tener en una primera fase un trastorno cuantitativo de hipervoluntad, o sea, hiperbulia, donde uno desea hacer múltiples actividades. Ahora, estas múltiples actividades pueden tener dos aspectos diferentes. Puede ser una hiperbulia, o sea, una hiperactividad de la voluntad productiva, o sea, que tenga fines productivos, o una hiperactividad, ¿no?, de la voluntad o una hiperacciones o actos volitivos improductivos. Entonces, los trastornos de voluntad pueden ser de aumento de la voluntad para tomar decisiones o de disminución de la capacidad de tomar decisiones o de actuar. Y a eso le llamamos hipobulia. Junto con la hipobulia se pueden presentar, ¿no?, impulsos irresistibles insensatos e impulsos irresistibles sistemáticos. Estos impulsos irresistibles, ¿no?, están relacionados con la alteración de la voluntad, de tal forma que pueden presentar, ¿no?, en forma no sistematizada y en forma sistematizada. Dentro de lo que es la disminución de la voluntad o de la decisión de la voluntad, tenemos la abulia. La abulia es la ausencia total, ¿no?, de la voluntad. Y esta abulia se puede presentar en diversos trastornos psiquiátricos. Tenemos, por ejemplo, la abulia esquizofrénica, donde el paciente esquizofrénico, ¿no?, expresa una serie de alteraciones de su conducta de no querer realizar nada. Y esto lleva a lo que nosotros llamamos el deterioro, ¿no?, personal, social o laboral del paciente esquizofrénico. Una de las cosas más llamativas en el caso de la esquizofrenia es precisamente esta abulia, esta falta de motivación, esta falta de tomar decisiones, esta falta de hacer actos volitivos con voluntad de la persona. Tenemos también la abulia melancólica, que está relacionada con la afectación del estado de ánimo afectivo, donde lo que es más llamativo es precisamente, ¿no?, la incapacidad o ausencia total para motivarse a hacer algo. Por eso se le llama melancólica, porque está relacionada con la melancolía, que es un tipo de depresión mucho más profunda. Entonces hay la bulia melancólica y es la persona no realiza actividades porque no se siente motivada, no tiene deseo de hacer las cosas, no hay motivación para vivir las cosas o realizarlas. Esa es la bulia melancólica. La bulia neurasténica es una bulia que está relacionada con los procesos, ¿no?, de tipo neurótico, donde hay personas, ¿no?, que no tienen, ¿no?, deseos de ejecutar actos volitivos debido a un cuestionamiento interno de su capacidad para tomar decisiones. De tal forma que, ¿no?, estas tomas de decisiones se ven menguadas por un estado, ¿no?, de apatía, un estado de disminución
de la motivación para hacer las cosas, pero que no llega al grado de la melancolía. Pero hay también una abulia neurasténica, que se presenta mucho en los trastornos neuróticos, principalmente en esa incapacidad o ese cansancio o fatiga fácil que presentan las personas con procesos neuróticos. Tenemos también la abulia catatónica, que es el estado en el cual, como sabemos nosotros, la catatonía es un trastorno de la conducta motora en el cual la persona no se moviliza, está despierto, pero no mueve ninguna parte de su cuerpo, es consciente de estar despierto, pero no puede activar sus conductas o sus músculos y sus sistemas motores para poder realizar alguna actividad. A esto se le llama abulia catatónica. En general, la psicopatología de la voluntad se expresa no hacia abajo con la abulia y la hipobulia. La abulia es la incapacidad para realizar el acto voluntario, sea porque le falta no energía, y que no le permiten culminar en la decisión, o sea por impotencia para cumplir la decisión tomada. Esta abulia puede ser fugaz, como es frecuente, por ejemplo, cuando tenemos fatiga, ¿no? Y nosotros nos sentimos cansados después de haber hecho un esfuerzo físico intenso, o puede ser mucho más perdurable y hablamos ya de la abulia tipo depresiva o la depresión, donde hay una incapacidad para realizar actos voluntarios porque nos falta vigor, motivación, estímulo para hacerlo. Pero es una situación fuerte e intensa, a diferencia de la hipobulia, que son formas secundarias, abreviadas, ¿no? De querer hacer algo en forma débil, ¿no? O con imposibilidad o dificultad para realizar actos volitivos superiores. En la hipobulia, lo que predomina es el automatismo sobre la libre determinación, porque los fundamentos de la voluntad se expresan principalmente en la libertad para tomar la decisión de realizar el acto volitivo. También tenemos los trastornos cualitativos de la voluntad, así como hemos visto los actos eh, cuantitativos de la voluntad, los trastornos cuantitativos de la voluntad, ahora hablamos de los trastornos cualitativos de la voluntad. Y acá tenemos, ¿no? El acto compulsivo y el acto impulsivo. El acto compulsivo significa una realización de un acto sistematizado, ordenado, adecuado, ¿no? Que sigue un determinado patrón. Y entonces en este acto compulsivo tenemos los trastornos, ¿no? Obsesivos compulsivos, que son a raíz de los pensamientos, ¿no? Obsesivos, que se genera un esquema de funcionamiento o una acción de tipo compulsiva, que no está relacionado con la capacidad de la persona de negarse a hacerlo. Este acto compulsivo, ¿no? Se realiza a partir de las ideas obsesivas y la voluntad del paciente no logra controlar estas conductas compulsivas. Por eso habla de actos compulsivos, actos que se realizan por pensamientos obsesivos que se sistematizan en comportamientos rutinarios, compulsivos o esquemas rituales bien establecidos. Tenemos también los actos impulsivos, en los cuales la situación es que el trastorno de la voluntad se realiza en una forma espontánea, impulsiva, sin siquiera ponerse a pensar de lo que uno está haciendo o de meditar qué es lo que las complicaciones de este acto impulsivo. Ahí tenemos, por ejemplo, la cleptomanía, que es la tendencia de impulsivamente robar cosas, independientemente de que estas cosas sean valiosas o no, solamente el deseo de coger las cosas y llevárselas. Ese es un acto impulsivo. La piromanía, que es la tendencia a provocar fuegos en forma impulsiva, ¿no? Y sin control, y que pueden llevar a grandes incendios y a situaciones de provocación de lesiones a otras personas. Pero el acto impulsivo en sí no es la búsqueda de dañar a alguien, sino es el acto de solamente jugar con el fuego, ¿no? Prender algo. Esa es la piromanía.
Y también aquí se da en algunas situaciones lo que se llama el impulso homicida, que es un acto impulsivo que se presenta en una forma brusca, sin medir las consecuencias, sin establecer, ¿no?, una toma de decisiones de libertad, una lucha de pensamientos para ver lo bueno o lo malo, sino que se da en forma espontánea y sin control. Tenemos los impulsos irresistibles insensatos, aquellos a los cuales la persona se entrega de manera pasiva y ciega, como un autómata, ¿no? Como un robot, y donde literalmente no sabe lo que hace, o sea, no ignora el objetivo, solamente se le viene el deseo imprevisto de hacer las cosas. Estos impulsos irresistibles insensatos se pueden presentar con mucha frecuencia en fases agudas de algunos cuadros psicóticos, ¿no? Como por ejemplo conductas de golpear, romper, tirar cosas, ¿no? En forma insensata, o comer basura, es un impulso irresistible insensato que se presenta en cuadros de psicosis aguda. También en algunos cuadros neuróticos, ¿no? Y siempre acompañados algunas veces por una perturbación de la conciencia. Entonces, en los cuadros neuróticos puede darse este aspecto de compromiso de la perturbación de la conciencia, pero en la esquizofrenia, no, el paciente hace este impulso irresistible con plena lucidez. Por ejemplo, calatearse, ¿no? Quitarse la ropa, desnudo, o de repente comer basura, o de repente, ¿no? Hacer sus necesidades en cualquier lugar. Ese es un impulso irresistible insensato. Hay también los impulsos irresistibles sistemáticos. Dentro de los impulsos irresistibles sistemáticos, o sea, que se dan en forma impulsiva y irresistible, pero que tienen un cierto nivel de orden, tenemos la toxicomanía, que es el consumo compulsivo de drogas, que sigue casi el patrón de los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Uno se obsesiona por la droga y termina el ritual de consumir la droga. La cleptomanía, que es la propensión a apoderarse de objetos ajenos sin dar importancia principal al valor de los objetos. La dromomanía, porque la cleptomanía tiene un proceso, una forma secuencial de presentarse, que es el hurto. La dromomanía o el automatismo ambulatorio, que es la tendencia que tienen algunas personas a caminar de un lugar y alejarse lo más que pueda de ese lugar, con lo que logra apaciguar una, un estado de tensión interna creciente. Esta dromomanía o automatismo ambulatorio, ¿no?, se presenta en muchos casos, por ejemplo, de trastornos disociativos, ¿no?, o trastornos de conciencia como los estados crepusculares de conciencia. Volvemos a revisar la piromanía, que es el impulso violento a producir incendios, pero principalmente es el deseo de jugar con el fuego, ¿no? Y aquí la piromanía puede estar asociada a personalidades activas y agresivas, como los psicópatas, que tienen tendencia a la venganza y a la pérdida del control o desenfreno, ¿no? Por disfrutar de agredir, por disfrutar de hacer daño. En la piromanía se tiene que buscar siempre antecedentes, como por ejemplo tendencias de suicidio o tratos brutales contra personas o animales. La piromanía es una patología que es poco frecuente, pero que sí es real, se da. Muchas veces se ha encontrado piromaníacos inclusive entre los bomberos, que siendo bomberos y tratando de controlar este impulso irresistible, insensato, ¿no? Se meten de bomberos para apagar fuego, pero se han encontrado que muchos de ellos también son los que provocan los incendios. Volvemos a revisar el impulso homicida, que se diferencia de todo otro tipo de tendencia homicida, porque la persona no tiene motivo alguno, ni real ni imaginario, ¿no? ¿No? O derivado de alguna operación morbosa para querer matar. Este impulso homicida se presenta en forma de una tendencia impulsiva, ¿no?
que se puede dar en cuadros esquizofrénicos, en trastornos obsesivos compulsivos y en personalidades violentas. ¿Cómo es? Se mata sin querer queriendo, dicen, como dice el Chavo. También tenemos que algunas alteraciones de la voluntad están relacionadas con los estados estuporosos. En los estados estuporosos, ¿no? Lo que se caracteriza en los aspectos de voluntad es la situación de que hay una falta de movimiento, una inactividad espontánea que apenas se logra interrumpir con estímulos externos. Entonces la persona está afectada en su voluntad como si estuviera congelada. Hay una expresión facial mínima o sin expresión y la persona tampoco habla. Este estado de estupor o de congelamiento, ¿no? Que se da y que manifiesta un estado de aparentemente congelamiento de la voluntad, puede tener varios tipos de expresiones o ser de causa diversa. Puede deberse a un estado de congelamiento melancólico, donde a causa de la depresión, la vida mental del paciente se congela, se inhibe. Puede deberse a un estado maníaco, pero en la fase en la cual el estado maníaco está tan elevado que la persona que debía ser hiperactiva y estar haciendo muchas cosas, se ve congelada porque no sabe qué movimiento o acción tomar o decidir y se queda abrumada por las demandas de acción. Se puede presentar también el estupor histérico, que es un congelamiento, ¿no? Y una inactividad espontánea relacionada con pacientes con problemas de trastornos de la histeria, trastornos de comportamiento, de congelamiento, de conductas de tipo, ¿no? Disociativo, por ejemplo, o de tipo también conversivos, en estados conversivos donde se convierten en estatuas, mudas y sin expresión. También es muy frecuente el estupor catatónico, que es característico de la catatonía no pasiva o la catatonía negativa, que es el estado en el cual la persona está despierta, ¿no? Los ojos bien abiertos, pero está en un estado de inamovilidad total. El estupor estaría asociado precisamente a estados de congelamiento o estados de robotización, pero sin movimiento alguno. Tenemos también otros tipos de alteraciones de la voluntad, como los movimientos anormales o situaciones anormales repetitivas, que es el ejercicio de una voluntad, pero alterada, porque la persona ejerce una repetición anormal de determinadas conductas, ¿no? A las cuales no ejerce un control voluntario. Y acá tenemos dos elementos que son frecuentes. Por un lado, la perseveración, que es la persistencia de una acción, ya sea motora, verbal o anímica, que se realiza repetitivamente más allá del fin logrado. Por ejemplo, si yo estoy no una situación, termino de escribir y vuelvo a repetir sistematizada. A diferencia de la estereotipia. La estereotipia, repeticiones de tipo Ah, doctor, disculpe, se le está yendo el audio por momentos. nuevamente dentro de nuestro lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Decir el agua cura, el agua cura, el agua cura, intercalándolo, ¿no? Con
el diálogo en el cual estamos conversando con alguien. Entonces es importante las repeticiones o interacciones anormales. Ximena, ¿sí? ¿Quería preguntar? ¿Podría repetir perseveración y estereotipia? Es que él nos votó a todos, creo, y estándonos y nos podía escuchar. Ok, muy bien. Habl hablamos de perseveración cuando es un proceso que se está dando, ¿no? En una forma completa. O sea, perseverar significa, ¿no? Realizar un acto dinámico, ya sea motor, verbal o puramente anímico, más allá del fin logrado. Por ejemplo, una perseveración verbal. Eh, Me gusta hablar del mar y entonces le hablo a la gente del mar, de los peces, de la vida marina y todo lo más, ¿no? Y qué bonito es vivir cerca de las playas y todo lo demás. Y pasa un tiempo determinado y vuelvo a hablar del mismo tema ¿no? Repitiendo el tema del mar, repitiendo el tema de lo bonito, de lo que se goza, cuando ya se supone que ya logré expresar o transmitir una información inicial. Es como repetir un video de ya sea motor, verbal o anímico, lo presento una vez, pasa un periodo de tiempo, lo vuelvo a presentar otra vez, pasa un periodo de tiempo, lo vuelvo a presentar una vez. Es un componente dinámico, sí, ¿no? Pero aparentemente productivo, o sea que es una conducta que se ha desarrollado y que se ha logrado iniciar y terminar, pero que no se controla y empieza de nuevo a repetirse como en un video, ¿no? Que se repite constantemente por fallas en el video. Entonces el video termina de pasar y vuelve a empezar, termina de pasar y vuelve a empezar. A eso se llama perseveración. Igual con las palabras. Puedo estar hablando, por ejemplo, de determinadas circunstancias y dejar de comunicar esa información y de repente en un momento determinado lo vuelvo a tocar, o sea, un tema determinado lo vuelvo a repetir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No hay freno, no hay forma de finalizar ¿cómo se llama? La acción voluntaria de comunicación. Esa es la perseveración. A diferencia de la estereotipia es un movimiento, ya sea motor, ¿no? Eh, o verbal o emocional, donde se expresa la estereotipia, pero de una forma sesgada, segmentada, que generalmente lleva a una acción voluntaria que no tiene un sentido adecuado. Por ejemplo, si yo camino delante de usted, ¿no? Y levanto los dos brazos hacia arriba y miro hacia arriba y muevo los brazos hacia arriba, esa es una conducta estereotípica motora. Paso un rato y vuelvo a caminar y vuelvo a hacer ese movimiento estereotipado, que no tiene ninguna finalidad, no sirve para nada, pero lo hago, ¿no? O de repente eh, estoy caminando, ¿no? Y le digo a usted, doctor, quiero hablarle de un tema, y le empiezo a hablar del tema y le meto, doctor, pero el agua cura. Eh, Este tipo de situaciones no está concatenada al tema central de mi conversación, pero la paro repitiendo como disco rayado. Es como un disco rayado que repite verbalmente una determinada frase, una determinada palabra. Eso se llama estereotipia verbal. Y estereotipas gráficas también, o sea, hacer dibujos y repetir los dibujos y repetir los dibujos y repetir los dibujos, estilo, ¿no? Cuando uno lo castigan y tiene que estar escribiendo y repite la escritura varias veces al día, ¿no? Y escribe 40 veces, no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar, y que no tiene ningún sentido en ese momento que lo está haciendo. Bien, seguimos también con otro tipo de alteración de la voluntad que es el negativismo. El negativismo es la conducta de no hacer nada, pero no hacer nada en relación a alguien que nos exige hacer algo. Lo llamativo del negativismo es que es la tendencia
a oponernos en forma gratuita y primaria a toda orden que nos den. Por ejemplo, a la chica le puedo decir, quítate las manos de la cabeza. Y la chica se niega a quitarse las manos de la cabeza. Eso se llama oposición primaria y gratuita a una orden. Y tiene dos variedades. El negativismo pasivo, donde yo le ordeno que se quite las manos de la cabeza y la chica no lo hace, pero yo agarro sus manos, las muevo de su cabeza y la chica acepta que se los mueva sin problemas. Eso es una simple abstención de forma pasiva. Y hay también el negativismo activo, es en la que uno trata de ejecutar la misma orden, quítate las manos de la cabeza, e intenta quitarle las manos de la cabeza a la chica, y la chica se opone intensamente y activamente a que usted le quite las manos de la cabeza. Eso se llama negativismo activo. Entonces, el negativismo es la oposición primaria y gratuita a toda situación que usted quiera modificar. Y puede ser pasiva, cuando uno puede lograr hacer el acto sin que la paciente se resista, o puede ser activa cuando el paciente se resiste a la acción. Normalmente el negativismo va asociado a un estado de mutismo, donde la persona no habla, no expresa ningún lenguaje. Tenemos también como alteración de la voluntad la obediencia automática. En la obediencia automática, la persona o sujeto actúa de manera pasiva e inmediata cuando usted le diga o le ordena hacer algo, aun cuando esa orden que usted le dé sea penosa para ella. Por ejemplo, usted le puede decir a la chica, desnúdate, y la chica te obedece automáticamente y se quita toda la ropa. O tú le dices a la chica, golpéate contra la pared, y la chica va inmediatamente después de la orden, se va y se golpea la cabeza contra la pared. O sea, o tírate al suelo, y se tira al suelo. O sea, es como tener, ¿no?, a alguien que nos obedece automáticamente. Es como la orden militar, ¿no? La orden se cumple sin dudas, ni murmuraciones, ni resistencia. Ese tipo de alteración de la conducta voluntaria se llama obediencia automática y es frecuente en los cuadros esquizofrénicos crónicos, en algunos cuadros esquizofrénicos crónicos. Tenemos también las reacciones en eco. Reacciones en eco significa, si ustedes han escuchado lo que es un eco es cuando uno está en un lugar, ¿no?, y expresa o dice unas palabras y en ese lugar hay una especie de respuesta en rebote de lo que usted dice. Eso se llama eco. Usted dice algo o hace algo y el eco lo repite. Entonces, las reacciones en eco están relacionadas con conductas motoras, con conductas de expresiones faciales y con conductas, ¿no?, de tipo lenguaje. Y entonces hablamos de reacciones en eco cuando tenemos la ecopraxia. La ecopraxia, ¿no?, es la capacidad o la alteración de la voluntad en que la persona que sufre de esto ejecuta las acciones que ve ejecutar a otro. Si, por ejemplo, no hay una persona que está trabajando, ¿no?, en construcción y está poniendo ladrillos y poniendo el cemento, la persona que está afectada por eso hace los mismos movimientos, ¿no? O sea, no pone el ladrillo en el hecho, sino hace los movimientos como si estuviera repitiendo la conducta del actor, ¿no? Es como si estuviera como los chicos cuando hacen, ¿no?, ven hacer algo a alguien y lo repiten, como si fuera un modelo repetitivo. Igual, la ecopraxia es la ejecución de conductas motoras que ve ejecutar a otros. La ecomimia es lo mismo, es imitar los gestos y ademanes que tiene la persona frente a sí. Por ejemplo, un paciente está frente a una persona que de repente hace un gesto de fastidio, el paciente en reacción de eco también hace ese movimiento de fastidio. La persona normal sonríe, el paciente con problemas de reacciones en eco sonríe imitando el gesto. Y la ecolalia es lo mismo, es la reproducción de palabras. Por ejemplo, ¿cómo está usted?
Y el que tiene problemas de reacción en eco dice, ¿cómo está usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Eh, ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde ha nacido? Entonces es reacciones de ecolalia, de repetición en eco, que son muy frecuentes en cuadros esquizofrénicos. Tenemos también la famosa sugestibilidad psicopatológica, que es diferente de lo que podríamos nosotros hablar de la obediencia automática. La sugestibilidad psicopatológica es la predisposición individual, ¿no?, de algunas personas de ser fácilmente influenciables por otras, ¿no? De tal forma de que uno puede hacer que una persona haga algo solamente cuando uno lo sugestiona, lo moviliza, lo manipula. Y esa es una predisposición individual de las personas que algunas personas pueden tener. Por eso se llama sugestibilidad patológica. La persona se deja, ¿no?, influenciar por otra más dominante. Y es típico en los cuadros histéricos, ¿no? En los cuadros histéricos es fácil, ¿no?, lo que es la sugestionabilidad patológica. Las mujeres histéricas pueden verse influenciadas por una persona con conducta dominante. El extremo más grande de la sugestibilidad psicopatológica es la famosa psicosis inducida o la famosa locura 2, o como dicen los franceses, folie à deux, ¿no? Locura 2, que es la aparición de un desorden mental generalmente de tipo paranoide en dos o más personas que conviven juntas. Entonces, una de ellas tiene un trastorno psicótico, ¿no?, pero influye sobre la persona sana que tiene sugestibilidad psicopatológica para que no adquiera la misma sintomatología y la misma conducta que el cuadro psicótico original. Y muchas veces sucede de que en emergencia aparece una paciente con un montón de síntomas psicóticos, se le trata, se le interna y al día siguiente no se le encuentra nada. Y se detecta que el problema es que ha sido una psicosis inducida y que quien tenía el problema era el acompañante, que era el que estaba psicótico y el que aparentemente parecía normal. Entonces, la famosa psicosis inducida, que es una acción sobre la voluntad, pues, porque actúa sobre la voluntad de las personas y ellas no pueden evitarlo. Por último, tenemos los famosos actos compulsivos o actos sistemáticos, que como hemos dicho, se relacionan con los famosos pensamientos obsesivos que provocan los actos compulsivos. Es el problema de que la persona normalmente no puede controlar estos pensamientos se le meten a la persona en forma espontánea, no puede evitar, ¿no?, que estén presentes, que le quiten tiempo, que lo atormenten, son generalmente ideas fuera tontas o que no tienen sentido, pero que afectan el tiempo del individuo y de alguna forma le provocan la tendencia a hacer actos compulsivos que violan su voluntad porque los hace por el impulso y la ansiedad de calmar sus pensamientos. Los actos o rituales compulsivos pueden ser estereotipados, ¿no? Porque se repiten una y otra vez. Por ejemplo, si uno tiene ideas de contaminación, ¿no? ¿No? Se va y se lava las manos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Son conductas estereotipadas, ¿no?, repetitivas. Se acompaña de ansiedad, ¿no? Porque el acto compulsivo lo que busca es bajar esa ansiedad que generan los pensamientos obsesivos. Y es reconocido por qué se habla de conducta estereotipada, porque es una conducta que no tiene sentido. Se está haciendo, pero no tiene una finalidad porque lavarse las manos una vez basta, pero hacerlo múltiples veces es una conducta estereotipada. Es reconocido por el enfermo como carente de sentido y propio de su pensamiento que lo ve afectado. Entonces, estos serían las alteraciones de los trastornos de la voluntad, ¿no?, en forma generalizada. Vamos a pasar a ver ahora los trastornos que tienen que ver específicamente con las conductas motoras,
Porque en las alteraciones de voluntad, como ustedes habrán dado cuenta, pueden ser alteraciones cognitivas, pueden ser alteraciones afectivas, pueden ser alteraciones verbales de lenguaje y pueden ser alteraciones de tipo motor. Pero ahora vamos específicamente a hablar de los aspectos motores, de lo que es la conducta motora, de la cual nosotros tenemos que tener un buen nivel de observación como médicos y tener siempre la capacidad de observar lo que sucede alrededor nuestro. Y entonces tenemos que aprender a reconocer cuáles son las alteraciones en la conducta motora, así como hay alteraciones en la conducta afectiva, en la conciencia, en la memoria, en el pensamiento, en la percepción. También hablamos de alteraciones de la conducta motora. Y para hablar de la conducta motora, primero tenemos que hablar de qué cosa es la psicomotricidad. La psicomotricidad es la capacidad que tiene el hombre de actuar, ¿no? De hacer conductas, ¿no? Psicomotrices en interacción con experiencias afectivas y cognitivas. Por ejemplo, si estamos alegres, nos podemos a saltar, nos ponemos a reír, expresamos una imagen de, una expresión de alegría, ¿no? Y eso se expresa psicomotrizmente a través de nuestra conducta motora. La conducta motora expresa nuestro estado afectivo. Entonces, la psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al individuo como un todo, tomando en cuenta su aspecto afectivo, su aspecto social, su aspecto intelectual y su aspecto motor. La psicomotricidad es una disciplina sobre la cual se basa todo el aprendizaje y su objetivo es ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo, favoreciendo el desarrollo de la persona. Entonces tenemos, ¿no?, que hay una expresión motriz que está reflejada a través del tono muscular y que se da en lo que se llama una armonía cinética, una armonía de movimiento, un movimiento armonioso. Y sabemos que la psicomotricidad, ¿no?, es la expresión de comunicación a través de los gestos y movimientos corporales, ya sea de la cabeza, las extremidades, las manos, las piernas y los pies. Nosotros expresamos, ¿no?, nuestros estados afectivos o nuestros estados cognitivos. Entonces, estos gestos reflejan emociones, reflejan rasgos de personalidad o pueden reflejar también expresiones de rasgos o alteraciones psicopatológicas. Entonces, la psicomotricidad, así como la psicopatología, van a establecer que la psicomotricidad tiene una expresividad y tiene una estructuralidad o estructura. La expresividad significa la comunicación. A través de la psicomotricidad expresamos factores psicoculturales que se expresan a través de símbolos, como por ejemplo los cambios de posturas, por ejemplo, levantar la ceja, ¿no? Puede para algunos señalar sorpresa o para otros una llamada de atención. Tiene una expresión de estructuralidad, ¿por qué? Porque hay factores de índole neurofisiológicos que se expresan a través de signos, ¿no?, que pueden ser las situaciones de rigideces en brazos y piernas, que pueden estar expresando alteraciones estructurales de la psicomotricidad. Y entonces tenemos que tener en cuenta que los trastornos de la psicomotricidad corresponden a anomalías de una dimensión u otra o en relación a entre ambas. O sea, puede haber alteraciones, como hemos dicho, ¿no?, de tipo expresivo o de tipo estructural. Y entonces estas expresiones, ¿no?, desde el punto de vista de la psicomotricidad pueden presentar anomalías, ¿no?, que pueden darse en un área que es la expresión o en otra área que es la estructura motora o en ambas. Estos cambios en la estructuralidad son los que producen efectos o alteraciones psicomotoras de interés psicopatológico principalmente. Pero también tenemos que ver las de dimensión expresiva. Y entonces tenemos que cuando evaluamos las alteraciones psicomotoras, tenemos que tener en cuenta tres grandes áreas. Evaluación de alteraciones psicomotoras se ven en tres grandes áreas. En la expresión facial, que nos está transmitiendo una comunicación expresiva, en las características del habla
que también tiene una connotación expresiva, y en la motórica general o situaciones de tipo motor conductual, que son las de tipo estructural. Y entonces tenemos en cuenta que el sistema nervioso central tiene que intervenir en estas áreas de psicomotricidad. Por ejemplo, los lóbulos frontales y el sistema límbico actúan sobre el deseo de realizar un movimiento. El área premotora de tipo parietal, ¿no?, nos habla de la estrategia para realizar una conducta, un objetivo motor. Los ganglios basales y el cerebelo no sirven para la planificación motora, el ajuste o inicio de una acción motora, un programa motor. Y la corteza motora primaria y tracto motor descendente es el que hace el control de los procesos que rigen el movimiento. Y esto es neurología. Y las células espinales que están, ¿no?, ubicadas en la médula son las que ejecutan el movimiento. Entonces, todo esto son elementos básicos para que una persona se exprese a través de su conducta psicomotriz. Y los trastornos de estos trastornos de la psicomotricidad se evalúan a través de la expresión facial, a través de la característica del habla y a través de lo que observamos de su conducta motora. Y dentro de los trastornos psicomotores, empecemos de los trastornos psicomotores más amplios a los menos amplios. Empezamos primero por lo que se llama la agitación psicomotora. ¿Qué cosa es la agitación psicomotora? Es una forma de hiperactividad motora, donde la persona que tiene agitación psicomotora presenta una serie de gestos, movimientos y conductas en forma rápida y sin ningún motivo u objetivo determinado, solo presenta el estado de agitación. Y esto se ve observado a través de nuestros ojos, de lo que observamos del paciente, que hace cambios bruscos de gestos, de movimientos, de amenazas, ¿no?, de movimientos rápidos que pueden llegar a ser hasta amenazantes y que no tienen ningún motivo determinado, sino que se expresan como una agitación en forma amplia. Dentro de este tipo de agitación psicomotora podemos hablar de los tipos de agitación psicomotora. Y entonces podemos decir que hay una agitación reactiva. Las agitaciones reactivas son consecuencia de situaciones o acontecimientos de tensión vividos. Por ejemplo, factores tóxicos. Por ejemplo, si yo me tomo, ¿no?, 3 o 4 cañazos y puedo cruzarme con el cañazo y me vuelvo y me agito y tengo una agitación reactiva tóxica, o el uso de un fármaco, de repente provoca una reacción alérgica al fármaco o un efecto secundario intenso del fármaco y puede presentar una conducta de agitación reactiva donde vemos al paciente en agitación psicomotora y no sabemos qué ha pasado, pero sacamos la conclusión que es reactiva por la provocación de un factor o producto, ¿no?, ya sea un fármaco, una droga. Hay también las agitaciones que se presentan en los trastornos orgánicos cerebrales. Estas agitaciones orgánicos cerebrales se van a dar por alteraciones médicas, somáticas o psíquicas que favorecen la presentación de angustia y excitación en la persona. Estos estados provocados por lesiones funcionales o estructurales del cerebro se podrían ver, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares, donde la persona que sufre un accidente cerebrovascular empieza a presentar una conducta desorganizada, agresiva, violenta, asociada a la aparición de angustia y excitación por el accidente cerebrovascular. También se puede dar en los cuadros epilépticos, ¿no?, donde el componente del compromiso de la conciencia secundaria puede llevar al paciente a, ¿no?, conductas de agitación o trastornos orgánicos cerebrales con alteraciones de conciencia. Por último, tenemos las agitaciones psicóticas, que están asociadas a la alteración del pensamiento o la percepción, ¿no?, de determinadas entidades o psicosis. Y entonces ya se habla de agitación psicomotora psicótica.
Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro esquizofrénico, que es uno de los cuadros más frecuentemente que entran por emergencia en excitación psicomotriz por la angustia o en situaciones que provoca violencia. Y los cuadros maníacos depresivos cuando vienen, ¿no?, en estados eufóricos intensos, irritables, agresivos, intrusivos, violentos y sin querer o no desean ningún tipo de control. Entonces, hablamos que un primer trastorno psicomotor es la agitación psicomotora. Un segundo alteración de la conducta psicomotora, que ya lo hemos visto también, ¿no?, en los trastornos de la voluntad, es el estupor. El estupor, ¿no?, es una situación en la cual la persona presenta una inhibición o retardo psicomotor. El paciente se le describe como indiferente, distante o ajeno al medio que lo rodea. Está en un estado de congelamiento. En ese estado de congelamiento la persona está como congelada, como rígida, como una estatua. Ese es el famoso estupor, lo característico de un estado de estupor. Pero hay diversos tipos de estupor. Hay el estupor reactivo, el estupor depresivo, el estupor catatónico y el estupor neurológico. En el estupor reactivo es aquel que se presenta un estado de parálisis, igual que sucede cuando uno coge un conejo asustado, lo asusta y el conejo se queda paralizado. Es una reacción a la ansiedad, por ejemplo, donde uno en vez de reaccionar se queda congelada y no responde a, al motivo que está causando o a la causa que está provocando esa ansiedad. Entonces, es una reacción a un shock grave o a un pánico o a un terror, el famoso estupor reactivo. Se manifiesta como una respuesta de paralización frente al medio ante situaciones catastróficas. Por ejemplo, un terremoto y la persona le da, ¿no?, su chiquitico y se queda congelado, no se mueve. Como en el Chavo del Ocho, ¿no?, que se queda congelado. El estupor depresivo es un estupor que se da en depresiones principalmente psicóticas. El individuo se siente perplejo, abrumado, con angustia, con culpa e incapacidad para tomar decisiones y entonces está congelado desde el punto de vista depresivo. El estupor catatónico, que es frecuente en los cuadros de esquizofrenia catatónica, ¿no? La respuesta en el estupor catatónico es que el paciente se pone rígido y se encoge, ya sea por terror, angustia o perplejidad. El estupor catatónico nace de la sensación de una amenaza grave hacia la persona que va a sufrir este cuadro. Y entonces esa persona, al sentir esto y el miedo que siente es tan intenso, logra en algún momento convertirse en una estatua que parece un muñeco de jeve, que uno lo levanta, de cera, uno lo levanta, lo mueve, lo pone en posiciones diversas, el paciente está con los ojos despiertos, pero está congelado y dura mucho más que el estupor reactivo y el estupor depresivo. Tenemos también los estupores neurológicos, que son provocadas por lesiones en el sistema nervioso central, las encefalitis, las epilepsias, las intoxicaciones por sustancias tóxicas, pueden provocar una disminución de las respuestas verbales y motoras de la persona a los estímulos que se le haga. Y entonces hablamos de un estupor por afectación del sistema neurológico. Muy bien. De más a menos pasamos a los temblores. ¿Qué cosas son los temblores? Son movimientos musculares oscilatorios, ¿no?, en torno a un punto fijo del cuerpo, ¿no?, en forma de sacudidas involuntarias, rítmicas y rápidas. Entonces, todos hemos visto, ¿no?, movimientos de los brazos. Cuando estamos asustados a veces nos tiemblan las manos, nos tiemblan los pies, ¿no? Cuando nos dan un susto, estamos temblando, ¿no? Cuando tenemos una ansiedad intensa y un susto, entonces presentamos temblores. Son movimientos musculares, oscilatorios, repetitivos en torno fijo del cuerpo. O sea, el cuerpo, ¿no?, sufre sacudidas involuntarias que son rítmicas y rápidas. Dentro de los temblores puede haber diversos tipos de temblores. Temblores de reposo
son los famosos temblores parkinsonianos que se presentan en la enfermedad de Parkinson con temblores que desaparecen en el sueño. El paciente con un Parkinson se sienta, pero no puede dejar de temblar a pesar de que está en un lugar cómodo. Se presenta cuando el paciente está alerta e inactivo, ¿no? Y cuando uno hace un movimiento voluntario, estos temblores de reposo pueden desaparecer. Estos temblores se acompañan de rigidez muscular o ausencia o disminución de movimientos, los famosos temblores de reposo. Hay también los temblores intencionales, que son sacudidas que aparecen durante los movimientos voluntarios. O sea, hacemos un movimiento voluntario y aparece una sacudida. Su origen probablemente se halle a nivel del cerebelo, porque el cerebelo es el que estructura la coordinación, ¿no?, de los estímulos de los músculos agonistas y antagonistas del cuerpo. Y entonces estos temblores intencionales se aparecen cuando hay un movimiento voluntario. Yo muevo el brazo y empieza a temblar mi brazo, solo al momento de que hago el movimiento voluntario. Y eso se puede dar en crisis de ansiedad, en esclerosis múltiple, como por ejemplo parálisis de los miembros inferiores. Tenemos también los temblores posturales, o sea, son temblores que tienen que ver con la postura de la persona. Sacudidas que aparecen al iniciar o efectuar algún movimiento. Estos temblores posturales aparecen cuando uno mantiene una postura forzada, por ejemplo, tener las piernas extendidas. Al presentar extensión de las piernas en una postura, puedo presentar sacudidas al efectuar algún movimiento. Pueden ser de acción rápida o de acción lenta. De acción rápida es que se presenten de 8 a 12 movimientos por segundo, que están generalmente asociados a estados de ansiedad como fobia social o derivados de intoxicación al alcohol, generalmente en los famosos delirium tremens. Pero pueden ser también temblores de acción lenta, de 4 a 6 movimientos por segundo, que generalmente están asociados con trastornos estructurales del cerebro, como la enfermedad de Wilson. Podemos también tener, ¿no?, movimientos musculares en forma de contracciones y tenemos las convulsiones. Las convulsiones son movimientos musculares en forma de contracciones violentas e incontrolables de la musculatura voluntaria, motora, y se manifiesta en unos o varios grupos musculares o en todo el cuerpo. Las fases de convulsiones pueden ser convulsiones de gran mal, y hablamos de la fase clónica de la convulsión, porque la convulsión epiléptica tiene dos fases, la fase tónica y la fase clónica. Es en la fase clónica donde hablamos de las convulsiones y las convulsiones de petit mal. En las convulsiones de gran mal o de tipo epiléptico gran mal, ¿no?, tenemos dos fases en la epilepsia. La fase tónica, que es que se inicia una contracción brusca de la respiración y la pérdida de la conciencia, con una contracción muscular de la cabeza y las extremidades, como si se pusieran duras, seguido de una fase convulsiva, donde se mantiene el apnea y se inician movimientos convulsivos involuntarios, rítmicos y regulares, que empiezan en los brazos, en las piernas y en el área periocular hasta el resto del cuerpo. Esa es la famosa crisis convulsiva. Y por supuesto hay una fase de recuperación, cuando después de la fase tónica y la fase clónica se produce una recuperación paulatina del nivel de conciencia que puede durar entre 20 y 30 minutos, ¿no? Y el paciente está en un estado confusional con tempestad de movimiento, agitación, desorientación, ¿no?, auto y alopsíquica. También tenemos las convulsiones de pequeño mal, que se manifiestan por situaciones de ausencia. La persona queda como en ausencia, como si estuviera, en su pensamiento estuviera volando, estuviera en babia. Y durante esa etapa de ausencia, ¿no?, del pensamiento, se puede perder, ¿no?, durante 5 o 15 segundos la conciencia. Y el individuo dura este tiempo paralizado, de este tiempo de las convulsiones de pequeño mal. De los temblores pasamos a los TIC. Los TIC son movimientos musculares locales, rápidos y espasmódicos,
que se manifiestan en forma involuntaria, no son controlados por la voluntad, aislada, inesperadas, repetitivas, frecuentes, sin propósito, ¿no? Y a intervalos regulares. Por ejemplo, hay pacientes que presentan un tic, como es el tic del ojo, ¿no? El tic ocular, ¿no? Se abre y se cierra el ojo como si uno estuviera haciendo un guiño. Y entonces le ha generado problemas a muchas personas que están bien conversando con una dama y hay, su pareja está al costado y hace un movimiento de un tic ocular y la pareja lo ve y le dice, le estás haciendo guiño a mi pareja y empiezan las peleas. Entonces los tics, ¿no? Son movimientos musculares focalizados, rápidos y espasmódicos. Los tics pueden ser de origen psicológico o de origen orgánico. De origen psicológico hablamos de los tics transitorios en la infancia, ¿no? En una forma de presentación simple, y los tics crónicos también simples, ¿no? Como hemos dicho, el guiño, el guiñar el ojo. Hay también los tics orgánicos que pueden estar asociados a la corea de Hutchinson, que es una enfermedad neurológica, o al, ¿no? Síndrome de Gilles de la Tourette, que es la presencia de múltiples tics en todo el cuerpo, que es una enfermedad de tic múltiple y crónica de base orgánica, donde se usa generalmente haloperidol para controlar estos tics. Lo interesante de los tics, lo interesante es que se puede hacer, ¿no? Tics diferenciados con otras áreas. Por ejemplo, estos tics desaparecen durante el sueño. Estos tics, ¿no? Se presentan en forma involuntaria, pero a veces pueden ser reproducibles por voluntad del individuo. Y pueden ser inhibidos también voluntariamente si uno ejerce cierto control. Lo que sí hay es que no existe la modificación de los reflejos, ¿no? Y citología de estos tics generalmente no es orgánica, la mayoría. Pasamos a los espasmos. Los espasmos son movimientos musculares de grupos musculares, ya no de músculos independientes, sino grupos musculares que provocan contracturas o movimientos, ¿no? De determinados grupos musculares y que se diferencian por la forma de presentación. Hay los espasmos torticulares, que consiste en un movimiento de que la cabeza se mueve hacia un lado, es el espasmo torticular. ¿Por qué no es un tic? Porque no es una sección focalizada, sino es el movimiento de toda una cabeza, lo que hace que la cabeza se mueva hacia un costado. Y por eso hablamos de espasmo, porque hay un grupo de músculos que tienen que ver con esto de la rotación de la cabeza hacia un lado. Hay los espasmos profesionales, que es la contractura de un determinado grupo muscular, que pueden ser se pueden aparecer junto a una parálisis momentánea o a temblores. En los espasmos profesionales pueden ser, por ejemplo, los que utilizan, ¿no? Los deportistas, ¿no? Que están haciendo ejercicio, por ejemplo, los jugadores de fútbol están jugando pelota y de repente ¡pop! Se le presentan el espasmo profesional y se le contrae una gran masa muscular y se tienen que tirar al suelo porque les provoca dolor. Tenemos también espasmos específicos como son los espasmos saltatorios de Bamberger y los espasmos saludatorios de Salam. Los espasmos saltatorios de Bamberger son espasmos que surgen en forma súbita, que se localizan en las piernas y que obligan al individuo a saltar y agitarse. Por eso se llama espasmos saltatorios de Bamberger. Espasmos saludatorios de Salam son contracciones musculares localizadas en los músculos del cuello que obligan al individuo a flexionar y extender repentinamente el cuello recordando, ¿no? Un gesto de saludo, como bajando la cabeza constantemente. Flexionar y extender, ¿no? El cuello es el espasmo salutatorio de Salam, ¿no? Uno normalmente, si no da la mano, hace un movimiento con la cabeza de saludo hacia abajo y hacia arriba. Ese movimiento se convierte en un espasmo cuando es una contracción muscular localizada y que no puede ser controlada por la persona. Tenemos la catatonía. La catatonía, ¿no? Es un síndrome que tiene diversos elementos.
para hablar de catatonía, hablamos de que debe haber estos aspectos principales. Un estado de catalepsia, que significa que la persona está inmóvil, con la musculatura rígida, ¿no? Y que permite a una persona o alguien que lo acompaña a ponerlo en una posición forzada e incómoda y el paciente no se va a caer. La catalepsia, por ejemplo, es como tener, ¿no?, un muñeco de cera. Entonces yo le pongo la cabeza de costado, la pierna hacia adelante, la otra pierna hacia atrás, ¿no? Y el paciente puede permanecer minutos, horas, días, semanas, meses en esa actitud. Esa se llama la catalepsia, un estado de rigidez muscular generalizada, que uno puede hacer lo que quiera con el paciente, ponerlo boca arriba, boca abajo, ¿no? Ponerlo rígido, extenderlo. Junto con, con esta catalepsia hay el negativismo, que ya hemos dicho, la actitud de oposición a cualquier movimiento que se le ordene al individuo. Y junto con este aspecto del catalepsia negativismo está los ecosistemas, o sea, la repetición en eco y la obediencia automática, que es la repetición automática de movimientos o gestos producidos por el interlocutor y la obediencia automática, obedecer, ¿no?, determinadas órdenes que lo obligan a hacer algo contra su voluntad. Esta es la catatonía. Vamos a revisar ahora lo que son las estereotipias. Hablamos de estereotipias, ¿no?, como repetición continua, y en esto se parece mucho a las, ¿cómo se llama?, a las conductas que ya habíamos hablado, ¿no?, pero que son conductas de movimientos innecesarios o de gestos innecesarios, que se diferencian de los tics, porque los tics son focalizados, a que son más organizados y más complejos. Por eso hablamos de estereotipias. Y hay estereotipias simples y estereotipias complejas. Estereotipias simples son, por ejemplo, patrones motores, ¿no?, debido a alteraciones estructurales. Por ejemplo, un movimiento de un brazo hacia adelante y hacia atrás, ¿no?, es un movimiento estereotípico simple. Una estereotipia compleja es un movimiento más llamativo y aparatoso de manos y brazos. Por ejemplo, si yo hago un movimiento de brazos hacia adelante, como si estuviera clamando, y vuelvo a distraerlos, camino, ¿no?, y vuelvo a levantar los brazos y vuelvo a bajarlos, eso es una estereotipia compleja. Tenemos también la disquinesia. Las disquinesias son alteraciones de contracciones de la musculatura, ¿no?, motora, ya sea voluntaria o involuntaria. Por ejemplo, en la disquinesia aguda, lo que se da son contracciones de los músculos del área de las extremidades superiores, cuello y espalda, la disquinesia aguda, que es provocada por efecto de medicamentos antipsicóticos, por ejemplo, que puede dar una disquinesia de la musculatura, de grandes masas de la musculatura que lo ponen al paciente como si estuviera con un cuadro de tétanos o un cuadro de torsión del cuello y de los brazos y de las piernas. Y una disquinesia tardía. La disquinesia tardía está relacionada con también procesos de medicación, principalmente antipsicóticos, que intoxican el sistema nervioso central y que provocan movimientos involuntarios y raros en la lengua, la boca y la cara. ¿Qué movimientos involuntarios pueden presentar? Si esto se da dentro de los 6 meses de tratamiento, la disquinesia tardía hay que suspender la medicación porque le puede provocar un daño neurológico al paciente. Podemos presentar, por ejemplo, la famosa lengua de serpiente. Todos habrán visto que las serpientes, ¿no?, sacan su lengua para orientarse, para ver la temperatura del ambiente y para ver los obstáculos que se le presentan. Esa sacada de lengua se llama lengua de serpiente. De la misma forma, ¿no?, puede suceder en los disquinesia tardía que las personas empiezan a sacar la lengua hacia abajo continuamente. Entonces la persona observa al paciente que saca la lengua continuamente, saca y saca la lengua en forma repetitiva.
Puede también ver alteraciones en la boca, por ejemplo, el famoso hocico de conejo, que es el hecho de que ustedes han visto el hocico de los conejos. Cuando usted ve el hocico de los conejos, notan de que ellos protruyen o llevan hacia adelante sus labios haciendo una forma de tubo con su boquita, una forma de tubo. Igual, en problemas de diginesia tardía en seres humanos hay la famosa hocico de conejo, ¿no? Que presenta su forma en un tubo. También puede haber movimientos involuntarios de la cara, de los movimientos de los músculos de la cara, con movimientos grasosos o asimétricos, también son expresión de disquinesia. Tenemos también lo que ya hemos tocado anteriormente, las famosas apraxias y los manerismos. ¿Qué cosas son las apraxias? Son dificultad para llevar a cabo actividades, ¿no? Que en una secuencia y coordinación adecuada de una serie de movimientos, ¿no? O sea, dificultad para realizar actividades que requieren cierto nivel de complejidad psicomotora. Por ejemplo, ¿no? Ir, ¿no? A levantar un peso, levantarlo, llevarlo y dejarlo. Esa es una dificultad, se llama apraxia, cuando no puede hacer esos movimientos secuenciales en un orden determinado y ordenado, porque ya es un nivel de complejidad psicomotora, todo un proceso motor. A diferencia del manerismo. El manerismo, que se parece mucho a la estereotipia, pero en forma mínima, es un movimiento parásito que se presenta continuamente en algunas personas y que afectan principalmente la expresión de la cara, los gestos y la mímica, ¿no? Son movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos y la mímica. Por ejemplo, un gesto puede ser que usted, ¿no? Con la mano se pase la mano sobre la cabeza, ¿no? Normalmente hay mucha gente que le gusta, ¿no? Pasarse, cuando está preocupado, se pasa la mano sobre la cabeza y eso puede ser un manerismo. Otro manerismo, ¿no? Puede ser tocarse la nariz, ¿no? Un movimiento que no tiene ninguna situación, pero la persona se está tocando la nariz o tocando el mentón como una forma de reflexionar, ¿no? Cuando uno reflexiona, se jala la barbilla o se jala la nariz o se jala la oreja, ¿no? Eso que normalmente lo hacemos nosotros en situaciones de reflexión, se convierten en manierismo cuando son movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos y la mímica en la persona. Se habla entonces de manierismo. Tenemos también lo que es la ecopraxia, que ya lo hemos visto anteriormente, que es la imitación de movimientos y gestos de la persona en eco. Repiten lo que uno va observando, el paciente repite los actos de la persona que está observando. La acaticia, que es una conducta motora de inquietud, ¿no? Una sensación interna de ansiedad que se manifiesta a través del constante movimiento de la persona. La acaticia es una situación en la cual el paciente se para, se sienta, se vuelve a parar, camina, vuelve a sentarse, vuelve a pararse. No está tranquilo en ningún lugar, no se siente cómodo en ningún lugar y eso se llama acaticia. Y generalmente está asociado a reacciones secundarias por efectos de medicamentos. Ese es un factor o un primer síntoma, ¿no? De tipo extrapiramidal. También podemos tener situaciones específicas dentro de las alteraciones motoras, por ejemplo, el famoso parkinsonismo, que es, ¿no? Una imitación de lo que es el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, que pueden presentar algunos pacientes y por eso se llama parkinsonismo, porque no es una enfermedad de Parkinson, pero imita las conductas motoras de un Parkinson. Se caracteriza por bradicinesia, o sea, lentitud motora, temblor en el reposo, rigidez muscular e inestabilidad postural. Así como en el Parkinson, el paciente empieza a caminar a pasos cortitos y ya no puede detenerse, sino se va hasta que choca contra la pared y muestra una cara congelada, inexpresiva, y una rigidez muscular facial. Así, el Parkinsonismo puede tener esas características. Y se está hablando de que esto puede ser causado por una gran variedad de enfermedades, pero también enfermedades degenerativas. El mutismo.
El mutismo es cuando el paciente se mantiene callado y no emite sonidos. Sin embargo, uno nota que está despierto, consciente y entiende las órdenes. Puede obedecer órdenes, pero está mutista. El mutismo puede ser de dos tipos, asinético o electivo. Asinético está asociado a un estado de inamovilidad. La persona se mantiene alerta, ¿no? Y uno lo observa a través del movimiento de los ojos, ¿no? El paciente puede mover sus ojos, pero está mutista, o sea, está congelado y dentro del congelamiento del motor está asinético, o sea, no puede hablar. A diferencia del mutismo electivo. En el mutismo electivo son las personas, ¿no?, que se rehúsan a hablar en determinadas situaciones sociales. Puede ser mutismo selectivo frente a una timidez, una fobia social, ¿no? O una situación en la cual la persona no quiere comunicarse con la otra. Tenemos también la distonía. La distonía es una contracción tónica involuntaria de un grupo muscular que provoca una postura anormal sostenida. Aparece en forma brusca, ¿no? Ahora, al inicio del aumento de la dosis. Hay distonía con contracciones musculares como tortícolis, distonía lingual, mandíbula y crisis oculogiras. Hay la corea. La corea es un movimiento hipercinético de una velocidad intermedia entre la atetosis y la mioclonía. Consiste en sacudidas de una extremidad que aparecen incorporadas en movimientos intencionados. O sea, está haciendo usted un movimiento de mano o brazo y se le sacude. Eso se llama corea. Mientras que la atetosis son movimientos lentos, retorcidos, reptantes y sinuosos de las extremidades, generalmente asociadas con lesiones cerebrales perinatales, pero que la atetosis semeja a ese movimiento que hacen, ¿no?, los nativos de Hawái en el famoso baile hawaiano, ¿no? La atetosis es como esos movimientos, ¿no?, ondulantes que realizan los bailarines de Hawái. Por último, tenemos, ¿no?, en cuanto a conductas motoras, el balismo y la mioclonía. El balismo está relacionado con daños en el núcleo subtalámico y son la presencia de movimientos violentos de gran amplitud unilateral, o sea, de una extremidad solamente que parece dispararse desde la pelvis o el hombro hacia adelante o hacia los costados. Ese es el balismo. Mientras que la mioclonía son breves contracciones de los músculos que son rítmicos o arrítmicos, pero de intensidad suficiente para mover una extremidad. En algunos casos las mioclonías pueden ser hereditarias o pueden presentarse en alteraciones del sueño, por ejemplo, cuando hay el movimiento, ¿no?, de las personas que saltan cuando están durmiendo, ¿no?, y hacen movimientos bruscos de los pies, ¿no?, y alteran a la pareja que está al costado. Pero también pueden ser inducidas por fármacos. Estos son en cuanto a las alteraciones motoras. Vamos a hablar ahora de las alteraciones de la mímica o del rostro. Habíamos hablado de que también los trastornos psicomotores también tienen que ver con lo que es la expresión o la comunicación, ¿no? Y el lenguaje mímico es una comunicación no verbal. Y podemos tener, ¿no?, alteraciones como las ermimias, las hipomimias y las dismimias. En las ermimias lo que vamos a ver es un aumento generalizado de movimientos musculares faciales y la mirada no se fija sino que se halla distraída o al acecho. Hay hipermimias generalizadas y hipermimias polarizadas que expresan un estado afectivo monotemático, como por ejemplo la máscara de tristeza. Entonces, la expresión facial, ¿no?, los gestos hacia abajo de la boca, ¿no?, los ojos hacia abajo, ¿no?, el fruncimiento de la frente, son hipermimias polarizadas. ¿Qué son las hipomimias? Las hipomimias, ¿no?, es la disminución o escasez de movimientos de la cara hasta la inmovilidad completa. Y las dismimias
son alteraciones que no tienen que ver con intensidad mayor o menor, sino que presentan una discordancia mímica, una discordancia entre la expresión verbal y la expresión facial. Por ejemplo, usted dice que está contento y presenta una cara de tristeza, o usted dice que está ¿no? Triste y su cara refleja la de un payaso alegre. Y tenemos las mimias reflejas o ficticias, que son aquellas que se presentan en forma de guiños o movimientos de la boca del observador en forma de espejo. Son mimias reflejas o ficticias. Reflejas porque reflejan al observador en sus movimientos mímicos, o ficticias porque presentan, ¿no?, en una forma espontánea como guiños o movimientos de la boca de la persona. Y por último tenemos la bibliografía en la cual se basa esta exposición, Vallejo y Belloc, ¿no?, que nos ha servido para realizar esta exposición. Muy bien. Desde el punto de vista de la exposición que hemos realizado, preguntas del auditorio que desean aclarar, algo que desean saber, algo que les llame la atención, por favor. ¿Alguna duda con respecto al tema que hemos tocado? Hemos tocado los trastornos de la voluntad en forma general y los trastornos de la conducta psicomotora en forma particular. Es importante que ustedes aprendan a definir, ¿no?, o conocer estos conceptos, cada uno de ellos, para que cuando ustedes observen a su paciente puedan definir qué tipo de alteración motora está presentando. Y eso les ayuda a orientar, ¿no?, los aspectos del diagnóstico, ¿no?, psicopatológico. Preguntas, por favor, que alguien desea hacer. Jimena. Sí, doctor. Yo tenía la duda de si, por ejemplo, en la ecomimia o en la mimia refleja o ficticia, estas no están relacionadas con la afectividad del paciente. Aló. Sí, Sí, doctor, ¿me escucha? sí, repite la pregunta, por favor. Sí, en el caso de las ecomimias o reflejas, no, cuando se presentan no están en actividad. Ya, en las ecomimias no, lo que hay es una repetición como en espejo. Uno ve a un observador y el paciente lo que hace es repetir la expresión facial que el paciente presenta. No necesariamente tiene que tener la emoción o el sentido, solamente es una respuesta, ¿no?, a tipo refleja de un espejo. Si yo miro a una persona y en reflejo hago la mímica, eso se llama una ecomimia. Ahora, pueden haber alteraciones mímicas que reflejen las emociones de la persona que uno observa, pero en el caso del que lo replica o lo repite, la emoción no se da, no siente la emoción. Gracias, doctor. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que quisieran saber? Como ustedes se darán cuenta, hay una serie de términos en psiquiatría y en psicopatología que necesitan revisar. Aprovechen el fin de semana para que revisen los conceptos y la información de cada una de estas definiciones de cada una de ellas y al campo o al área psicológica al cual se adscriben, para que puedan describir adecuadamente un caso, ¿no? Observar un caso y describirlo con los términos de los signos o síntomas que uno ve o las alteraciones que uno adquiere o observa. Esto es todo un proceso de observación, por eso se les recomienda leer libros, ¿no?, de los famosos llamados lenguajes no verbales. El lenguaje tiene dos formas de expresión, la expresión verbal y la expresión gestual. Por eso es que a través de las posturas, los gestos, los movimientos, hablamos de el lenguaje no verbal. Y en psiquiatría, el lenguaje no verbal siempre es importante,
porque nosotros podemos darnos cuenta a través de los gestos y las conductas que de repente una cosa es lo que dice la persona y otra cosa es lo que observamos que siente esa persona. Por eso, si uno se entrena bien en estos casos, puede descubrir cuando una persona nos miente, ¿no? Al hablar de ciertas cosas y miramos su rostro y observamos otro tipo de movimientos en su cara que nos indican que no nos está diciendo la verdad. Esas son interesantes, ¿no? Personas que ya están precapacitadas para observar los movimientos faciales, posturales de ciertas personas. Es como ver televisión. Ustedes pueden ver una película y apaguen el sonido y observen la expresión de los movimientos motores y los movimientos faciales del actor, ¿no? Y ustedes van a notar, ¿no? Esa forma de poder calificar o evaluar, ¿no? Cómo es la expresión facial y cómo es la expresión motora. Muy bien. ¿Alguna pregunta o empiezo yo a preguntar, por favor? Si han entendido bien o les ha faltado algo. A ver, Alexandra Caroline Lazo. Eh, ¿Algún comentario con respecto a la clase? Alexandra Caroline Lazo, ¿me escuchas? Uno de los problemas que tenemos muchas veces es que algunos colegas están en congelamiento. A ver, Ángela Rosalinda Vázquez. ¿Alguna duda, comentario, algo que quisiera saber? ¿Tampoco está Ángela? Ángela Rosalinda Vázquez Condo se encuentra. A ver, Jean-Pierre Richard Miguel. ¿Estás presente, Jean-Pierre? Sí, doctor, buenas tardes. Muy bien. Eres uno de los pocos que está presente y vivo. Cuéntame, ¿algún comentario, alguna duda con respecto al tema? Bueno, sí, doctor, me pareció interesante justo lo que acaba de mencionar. Que, o sea, muchas veces nosotros tal vez tratemos de recopilar la información en una entrevista, ¿no? Con las declaraciones del paciente. Pero también es como que curioso saber que podemos recopilar datos simplemente observando de manera muy minuciosa al paciente. Pueden utilizar, como les digo, como les digo, algunos videos. Entran a YouTube y pueden buscar, ¿no? Expresiones faciales o conductas faciales o problemas motores y también pueden allí ver imágenes grabadas de determinados elementos, como por ejemplo las estereotipias, las convulsiones, ¿no? Es fácil poder tocar cada uno de los puntos de la conducta motora y buscarlo en los videos de YouTube. Usted pone el tema, por ejemplo, mioclonías, y rápidamente le van a dar videos, ¿no? Con imágenes de personas con estas alteraciones mioclónicas, para que refuercen mucho más su observación. Porque lo que hacemos en una exposición teórica son aspectos de la teoría, pero lo que más entra en el disco duro de ustedes es la observación de esas alteraciones. Entonces, si ustedes entran a YouTube y dentro de YouTube buscan, ¿no? Buscan la temática, eh, cada alteración motora una por una, les van a aparecer, ¿no? Videos que les van a ayudar mucho a aclarar, incluso a reforzar su capacidad de poder reconocer más rápidamente el síntoma. Esta es la forma que uno va aprendiendo rápidamente ante la dificultad que tenemos de poder hacer esto en vivo y en directo en forma presencial, pero ustedes lo pueden hacer a través de los videos que YouTube tiene dentro de su sistema de almacenamiento. Hay bastantes información en YouTube que ustedes podrían aprovechar, ¿no? De repente el fin de semana revisando estos temas. Ok,
No habiendo preguntas, parece que todos están con mutismo y están también con negativismo, negativismo activo. Vamos a dar por terminada la clase. Entonces les agradezco mucho la paciencia que han tenido para escuchar la clase y les pido por favor que revisen el tema porque en psiquiatría es la parte más bonita, donde uno trata de interpretar la conducta de las personas. ¿Cómo quieres conocer a una persona? Aprende a reconocer sus conductas, sus formas de reaccionar, su forma de expresarse, y eso va a ayudar a mejorar también tu capacidad profesional en la atención a los pacientes. Ok, cuídense todos y que tengan un buen fin de semana. Vayan a hacer su, ¿cómo se llama? Su Corpus Christi, su caminata por Semana Santa, a ver, ¿no? Para que puedan reflexionar mucho. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.